uno que ha ido a lugares que ni siquiera los latinoamericanos se atreven a ir. Por ejemplo, en Chiapas, ha vivido en zonas muy aisladas y ha podido, digamos, sacar cosas muy importantes de estas zonas. Viajar para este autor es observar la autoridad cultural sin amalgamarla con intereses propios, con arquetipos que muy frecuentemente, digamos, desfiguran la imagen del otro. Al leer este libro, el autor podrá comprobar fácilmente que Abdelrahman Bughar tenía como objetivo presentarle y al mismo tiempo compartir con él experiencias, digamos, vividas sin pretensiones de cientificidad y sin que se sintiera el espíritu de un turista. Bueno, voy a ir directamente resaltando ejes nada más. Abdelrahman Bughar en este libro pone en duda el trabajo de los antropólogos que, digamos, toman al otro como un objeto de estudio. Porque cuando en este libro habla, digamos, de una especie un poco muy triste con los chules en Chiapas, que ellos tienen otros problemas. Problemas de la epidemia del maíz, la enfermedad de los niños, y cuando ven a un antropólogo que viene para estudiarlos, pues no quieren, digamos, colaborar, y para sacarles informaciones hay que quedar con ellos, digamos, muchos días. E incluso les utilizaron como una bestia de carga para transportar el maíz y venderlo en los tocos próximos a estas aldeas donde vivían los indios chules. En este libro, Abdelrahman Bughar tiene una forma de mirar a América Latina que es, digamos, muy particular, puesto que no está en la línea de la mayoría de los viajeros que visitaron América Latina antes de Bughar. Recordemos que tanto América Latina como Oriente fueron vistos generalmente por viajeros deseosos de conocer al otro, estando seguros de su propia superioridad. En este caso, Edward Said afirma que al respecto que los relatos de viajes ponen generalmente de relieve un imaginario degradado y peyorativo sobre Oriente. En lo que atañe a América Latina, los españoles van a adoptar con y después de la conquista una actitud ya conocida por los griegos y los romanos y que consiste en la superioridad de su lengua y su cultura. Las demás lenguas y culturas son signo de incultura y barbarie para los españoles. Así surgió la vieja oposición griego bárbaro, español indígena que supone cristiano pagano. Y esto está presente en la literatura barroca. El indio no es tan solo salvaje y bárbaro, también es un pagano. O sea, todo lo que se hallaba fuera del universo cultural de los conocedores se convertía en bárbaro y salvaje. En muchos textos poéticos y narrativos aparece el indio con calificativos del estilo feroz, bárbaro, cruel, inhumano, voraz, perverso, hechicero, antropófago. Hay muchos textos, digamos, llenos de palabras despectivas e insultantes respecto al indio. Me contento tan solo de citar un texto de un jesuita canario que se llama José de Alchieta y un poema de más de 1000 versos. Voy a contentarme solo con citar 3 versos. Dice, refiriéndose al indio: arrastraba, hundido en múltiples males, soberbio, sin freno, cruel, inhumano,
rojo de sangre vertida, maestro en matar con sus flechas veloces. Este tipo de textos no hicieron más que servir los fines del conquistador, fomentar un sinnúmero de prejuicios, ignorando la verdadera realidad, digamos, de los autóctonos. Cuando Hernán Cortés y Cortázar hacían carnicerías en América Latina, la noción de diferencia cultural no les importaba. Conocer al otro, aprender de él, no, porque ellos vienen de una cultura o vienen de un mundo en que hay un centrismo cultural. Beccari, por su parte, es consciente, digamos, de la falsidad y artificialidad de los estereotipos alimentados por la prensa, la televisión y otras referencias de raigambre clásica. Para Abdelrahman Beccari, el otro no se define como ese diferente, advenedizo, sino como ese igual, semejante, miembro de una comunidad humana y portador de una cultura que tenemos que comprender y poner en relación con otras, contribuyendo así a su intuscripción recíproca y no a su incompatibilidad. No cabe duda de que entre los relatos de los cronistas de Indias, pasando por la literatura de viajes del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y hasta principios del XX, hubo un cambio considerable en la manera de ver al otro. América Latina, o sea, este libro, pertenece a este tercer apartado, o sea, a esa literatura de viajes de nuevo cuño que rompe rotundamente con toda estereotipia atávica. Con este libro que viene, digamos, a llenar un vacío importante, el autor aporta su grano de arena para presentar América Latina a Marruecos y al mundo árabe en general. Sabido es que América Latina fue recorrida, digamos, por muchos viajeros europeos, me refiero particularmente a Humboldt, pero muy pocos son los relatos de viajeros o relatos de viajes, mejor dicho, escritos por árabes. O sea, hay muy pocos relatos de viajes árabes sobre América Latina. Por eso, ese libro de Abdelrahman Beccari, América Latina vista por un magrebí, viene como esas buenas lluvias inesperadas que riegan la tierra y, digamos, refrescan la memoria de hombres, sobre todo aquellos que tienen olvidadas cosas relativas a lazos culturales comunes entre América Latina y el mundo árabe. Abdelrahman Beccari es consciente de la imposibilidad de decirlo todo. Por eso selecciona algunos aspectos de la realidad, hechos insólitos, momentos y escenas de su viaje. Los 20 artículos que componen este libro son el fruto de un contacto directo con la gente, un libro en el que el autor desempeña el papel de antropólogo con ciertas reservas, como he dicho anteriormente. Para Abdelrahman Beccari, la misión del viajero, como lo dice, es partir para encontrarse con los demás, partir para ampliar lo que pone los cimientos y fortalece, verificar si el mundo era lo que me parecía, desempolvar mis convicciones y volver con el único tesoro, o sea, una mirada liberada de las brumas de la estupidez compartida. Como se ha dicho, paralelamente a este viaje a diferentes países latinoamericanos, Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Brasil, Paraguay, Uruguay, o sea, más de 13 países, Beccari, antes de viajar, ya con antelación había efectuado lecturas. Sobre todo, no voy a hablar del elemento, digamos, económico, político y sobre todo histórico.
sobre todo las dictaduras en América Latina. Había leído, digamos, muchos libros de historia, de literatura, mitología, abarcando un tiempo que se extiende, digamos, del pasado, o sea, la América precolombina hasta la actualidad, o sea, 2005, digamos, el año en que terminó su último viaje a América Latina. Entonces, viajar para este antropólogo responde a un vivo deseo de observar cosas in situ, descubrir, conocer a gentes y al mismo tiempo verificar las ideas seguidas. Así cuando, por ejemplo, estaba en la Ciudad de México y al observar el monumento del águila sobre un nopal devorando a una serpiente, pues este autor ya sabía, digamos, el relato mítico al que se refiere este monumento. Indudablemente también ciudades como Buenos Aires, México, Salvador de Bahía no lo eran totalmente desconocidas, en la medida en que estas ciudades están representadas con sus calles y habitantes en muchas obras leídas. Me refiero a las obras de Jorge Amado, de Ernesto Sábato, de Carlos Fuentes, de Manuel Cruz. O sea, nosotros también hemos viajado a América Latina a través de nuestro acto de lectura. América está presente con diferentes dimensiones humanas, geográficas. O sea, ya hemos viajado con nuestro acto de lectura. Como es frecuente en el relato de viajes, este libro almacena también muchas curiosidades sobre los territorios recorridos. Begar no deja nada al margen. Para él todo es digno de atención. El elemento humano, vegetal, animal, sobre todo el elemento humano adquiere un interés particular. El autor no se limita tan solo a la descripción de los personajes, sino que les da la palabra para expresar intimidades, frustraciones, problemas, visiones propias de las cosas. O sea, este espacio textual está habitado por voces, personajes que el autor incita con delicadeza a contar lo vivido, porque son testigos de la historia, de tragedias y de hechos. Por ejemplo, en muchas ciudades tenía esa suerte de encontrar personas, digamos, muy cultas, y le proporcionaba datos. Me refiero, por ejemplo, ha consagrado, digamos, artículos a estas personas. Por ejemplo, el zapatero nicaragüense, en la ciudad de León, en Nicaragua, puedo encontrar y visitar a un zapatero que remienda zapatos no por fines lucrativos, para alimentar ese taller, porque tiene colección de periódicos que fechados son las 20 fotos de ex guerrilleros sandinistas, y entonces es un verdadero museo. O sea que Alejandro Edgar ha podido, digamos, resaltar América Latina con sus dos dimensiones, una de paraíso y otra de infierno, a través de sus hijos. Me refiero al zapatero nicaragüense, al estudiante también en Uruguay, hablando de la discriminación racial de los indios guaraní en Paraguay. O sea, ese libro tiene el mérito, digamos, de presentarnos a América Latina, digamos, de una manera muy profunda. Me quedan todavía 3 minutos. Sí, voy a ir terminando. Entonces, a pesar de ese ingrediente cultural, hay también otros ingredientes de suma importancia: el económico, el político y también el histórico. Bueno, voy a concluir ya, pero quiero hablar del aspecto cultural en 2 palabras. Ahmed Gabón acaba de aludir
a elemento cultural presente en América Latina. O sea, este elemento cultural que nos permite tender puentes con América Latina. Así que la mirada atenta de Abderrahmane Bougar en este libro le permitió establecer similitudes en diversos dominios: lingüístico, musical, arquitectural y culinario. Como es sabido, América Latina es una, digamos, crucidad de culturas. O sea, es sabido que la cultura mora vino a través de otras culturas que los españoles trajeron con la conquista. Además de la inmigración morisca, algunos investigadores apuntan que los árabes pisaron las tierras americanas antes que Colón. Y después, o sea, en el siglo XIX, en que asistimos a una gran oleada de inmigrantes provenientes de los países del Imperio Otomano, palestinos, sirios y libaneses. Así las relaciones culturales, como apunta Mohamed Gamoun, entre América Latina y el mundo árabe y África son relaciones seculares. Pues finalmente, como no voy a pasar de muchas cosas, pero voy a concluir también en 2 o 3 frases. Finalmente podemos afirmar que América Latina es un relato que presenta una variedad de lugares como si de un paraíso se tratara, y al mismo tiempo hace hincapié en los problemas socioeconómicos y políticos de los países latinoamericanos. El libro es asimismo un claro e inequívoco diálogo intercultural entre el mundo árabe y África y América Latina, un diálogo hecho desde la comprensión, la simpatía, la observación fundada y escrupulosa, y no desde el extrañamiento o pintoresquismo superficial que caracteriza buena parte de la literatura de viajes. Además, Abderrahmane Bougar, en este libro, el elemento, digamos, cultural tiene una gran importancia en comparación con el elemento, digamos, económico y cultural. Además, en este autor, el elemento subjetivo no quita al relato su valor real, su tónica objetiva, y ya que su visión de espacios, gentes, etc., no emana, digamos, tan solo de los ojos, sino también de su propia alma. Conviene añadir, por último, que nuestro escritor resalta la cercanía cultural a pesar de la lejanía geográfica. Emprende en este libro una reflexión sobre mismidad y alteridad, similitud y diferencia, pasado y presente, con la finalidad de acercar mundos o pueblos, resistir la amnesia y refrescar la memoria de árabes, africanos y latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Sofi, por llevarnos en este viaje cultural y literario, que deja ver que la cooperación sur-sur no es una labor exclusiva a los políticos y economistas, sino que los intelectuales también pueden aportar su grano de arena en esta cooperación en materia de acercar a las culturas, lidiar contra los estereotipos, como acabas de mencionar, y ofrecer una imagen clara y nítida del pueblo indígena sin complementos, sin maquillaje innecesario. Muchísimas gracias.